El libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 4, dice la bendita palabra del Señor. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces él, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 4 al versículo 12. Bendito Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, agradecidos por darnos una vez más esta nueva oportunidad de tener vida, Señor. Gracias porque si hoy nos das este privilegio, Señor, es evidencia de tu grande amor por nosotros, de los grandes propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Hoy te damos gracias porque nos das el permiso, la libertad, el privilegio, el honor de venir ante tu palabra, Señor, de venir al trono de la gracia. Señor, hoy derrama de tu gracia, de tu misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestro entendimiento, sobre nuestra comprensión. Ayúdanos, Señor, a entender tu bendita palabra, a comprenderla. Danos, Señor, la facultad de obedecerla. Ayúdanos, Señor, a proclamarla. Señor, derrama de tu gracia sobre cada vida, sobre cada corazón, y suple cada necesidad, Señor, física, emocional, espiritual, en todas las áreas, familiar. Hoy echamos nuestras cargas delante de ti porque
tú tienes cuidado de nosotros, porque tú nos invitaste a venir a ti si estamos cargados, cansados. Hoy venimos y tomamos tu carga, Señor, porque tu carga es más ligera y más fácil tu yugo de llevar. Hoy, Señor, venimos a ti agradecidos porque tú viniste, Señor, a buscarnos y a salvarnos porque estábamos perdidos. Hoy venimos a ti, Señor, porque tú viniste a servirnos, bendito Señor, y no a ser servido. Y entregaste tu vida, Señor, como demostración de ese servicio, de esa obra, Señor, que viniste a hacer. Señor, ayúdanos a continuar con la labor. Tú sembraste, nos corresponde a nosotros seguir cultivando, Señor, en los corazones de quienes tú envías hacia nosotros, para que ellos, a través de nuestras vidas, nuestro testimonio, puedan conocer que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías, que tú eres el enviado y que tú eres quien dices ser y harás lo que dices que harás. Es nuestro privilegio como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos tuyos, darte a conocer, pero también es una gran responsabilidad que tú nos has dejado. Por eso, Señor, llévanos a ser de impacto en el lugar donde estamos, que en esta semana podamos ser el reflejo de tu amor, Señor, que podamos ser inspirados por tu palabra, motivados, animados a copiar, digámoslo así, seguir las pisadas de aquellos hombres que tú usaste hace 2000 años para que el Evangelio se conociera en el mundo y hasta el día de hoy ha permanecido tu palabra, ha permanecido tu Evangelio, ha permanecido tu obra, Señor, hasta el día de hoy. Señor Dios de la gloria, continúa, como bien lo dijiste tú, cielo pasará, tierra pasará, la flor se cae, se marchita, pero mi palabra permanece para siempre. Gracias porque ella es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra, Señor, nuestras coyunturas, nuestros tuétanos, discierne, Señor, las intenciones de nuestros corazones. Y aviva, Señor, trae vida allí donde, Señor, hay muerte espiritual. Atraviesa cada pecador y danos vida, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Honramos tu nombre, Señor, por lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta hora de la mañana de hoy, martes 10 de mayo del año 2022, bajo la sombra del Omnipotente. Qué bueno es venir a refugiarnos, a descansar, a tomar un refrigerio bajo la sombra del Omnipotente, recargar baterías para lo que nos esperará en este día. Hoy martes 10 de mayo del año 2022. Bien, bienvenidos una vez más por su fina sintonía. Muchas gracias por su fidelidad, por estar ahí, atento a lo que el Señor tiene para darnos cada mañana. Así que sea una vez más bienvenido a este espacio. Bien, mis amados, recuerde que los lunes, miércoles y viernes con nuestro pastor Deñer estamos estudiando la primera carta a los Corintios, y los martes, jueves y sábado estamos estudiando el libro de los Hechos con este servidor. Así que una vez más, bienvenido. No sin antes también recordarles que los lunes en las noches estamos estudiando el libro de Génesis y los jueves en las noches estamos estudiando el libro de
hebreos. Así que palabras sí hay, alimento espiritual sí hay para el pueblo de Dios. O sea que el Señor ha sido bueno con nosotros. Mire cómo nos ama, que suple nuestra necesidad. Porque finalmente la necesidad más grande del ser humano es la necesidad espiritual. El mismo Señor dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si se le pierde su alma? Así que, así como el alimento físico es necesario para el cuerpo físico, este alimento espiritual también es muy necesario para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Así que no es una ocurrencia, sino que es un regalo de Dios estos espacios, y hay que aprovecharlos. Los regalos se aprecian, y más de cuando cuando se mira de quién vienen. Así que tome eso como un regalo de Dios. Yo lo tomo siempre como un regalo de Dios que nos da todas las mañanas de venir a su palabra, porque es un privilegio, hermano, poderla entender, poderla comprender, poderla vivir, ver cómo transforma nuestras vidas. Esto es un privilegio porque es algo sobrenatural, esto no sale de nosotros, esto es algo sobrenatural porque es palabra viva y es palabra eficaz y es palabra que corta, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Así que aquí no estamos estudiando ni leyendo una revista de aventuras, ni estamos leyendo una revista social, ni una revista de artistas, ni estamos leyendo el periódico de hoy. Estamos leyendo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es la única que ha podido formar y transformar y atravesar nuestras vidas, y somos testigos de eso, de cómo el Señor ha hecho muchas cosas en nuestras vidas y sigue haciendo, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la sigue perfeccionando hasta el día del Señor. He leído el capítulo 13 desde el versículo 12 hasta el desde el versículo 4 hasta el versículo 12. Y vamos a ver algunas cositas aquí en esta porción. Y lo primero que vemos es que aquí Bernabé con Saulo han regresado a la iglesia de Antioquía de Siria, después de haber llevado una ayuda a la iglesia de Jerusalén y haber sido testigos prácticamente, porque en ese evento pues se da de que Herodes Agripa ha encarcelado a Pedro y ya ha dado muerte a Jacobo. Y después de que suceden todas esas cosas y muere inclusive el mismo Herodes, pues estos Bernabé y Saulo regresan hacia la iglesia de Antioquía de Siria, y allí, después de una jornada de oración, ahora el Espíritu Santo los comisiona. Entonces es lo que vemos en el versículo 4. El versículo 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Así que, por su gran importancia, pues recalcamos una vez más que el director aquí, digámoslo así, el que guía aquí toda esta misión, pues es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Ese detalle no se nos puede escapar. Lucas no lo deja escapar, porque recuerde que Lucas, su énfasis que hace como buen pentecostal, como buen teólogo de la pentecostalidad, Lucas también no nos deja escapar el detalle de la obra del Espíritu Santo, en este caso en la vida de la iglesia naciente y a la vez en la vida de la iglesia creciente, es decir, en la proclamación del mensaje del Redentor. Lucas nos deja escapar ese detalle y siempre vamos a encontrar la intervención del Espíritu Santo. Lucas lo resalta, que el director, que el personaje principal del libro de los Hechos no es Pablo, no es Bernabé, no es Pedro, sino el personaje principal es el Espíritu Santo obrando en las vidas de estos personajes. Por eso el gran director de esta misión pues es el Espíritu Santo, quien él es el que solo pudo habilitar, llamar, capacitar a sus siervos con el fin de enviarlos a su nueva esfera de servicio. Aquí prácticamente se está comenzando ya el primer viaje misionero de Pablo. Bien que el mandato pues se había revelado también a los guías de la iglesia,
en este caso de la iglesia de Antioquía de Siria, donde servían y fue reconocido el mover del Espíritu Santo aún por la iglesia, por quienes están orando. Ellos saben que esto no es una ocurrencia, no es un viaje de vacaciones de Pablo, no es un viaje a la isla de Chipre a descansar, sino que es una misión de parte del Señor, y la iglesia lo sabe muy bien, de que quien está dirigiendo todo es precisamente el Espíritu Santo, y ellos lo aprueban y lo reciben y lo aceptan y se dejan guiar por el Espíritu Santo. Ay, qué bonito eso. Qué bueno que nuestras iglesias hoy nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo. Qué bueno que no fueran ocurrencias de ninguno, que las cosas se hicieran como dice el Señor, y no como nos parece, no como creemos que se deben hacer las cosas, porque a veces hacemos las cosas con buenas intenciones, pero hermano, las buenas intenciones no son suficientes. Toca ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos más jornadas de oración que de acción inclusive, porque el Espíritu Santo finalmente es quien capacita, quien dirige, quien guía, quien da los recursos, quien provee, quien da las capacidades, las fuerzas, la pasión, los anhelos por el servicio. Dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Así que hermano, eso hay que tenerlo bien claro, que sea el Espíritu Santo nuestro director. Él no ha pasado de moda, Él sigue obrando en nuestras vidas. Así que lo primero que Lucas recalca entonces es que son enviados por el Espíritu Santo y la iglesia lo reconoce. Lo primero es que vemos aquí que hay unos pueblos, hay unas naciones, hay unas regiones, digámoslo más bien, unas regiones. Yo le quiero animar, porque es que la verdad, todo este tema, pues he querido mostrarles un mapa de los viajes misioneros de Pablo, pero la verdad la tecnología me atropella, lo reconozco. Entonces, hermano querido, lo que le voy a pedir a usted es que por internet, por favor, descargue los 3 viajes misioneros de Pablo, y ahí le van a botar unos mapas, y si usted los puede descargar, descárguelos, para que de aquí en adelante, cada vez que nos encontremos, usted pueda ir mirando los mapas donde están las regiones que yo le voy a ir nombrando aquí. Yo estuve esta semana bregando a ver cómo podía hacerle eso para poderle compartir los mapas, pero no pude. Me quedó grande, pero sigo ahí en la lucha, sigo ahí aprendiendo, porque yo no soy muy diestro para el tema de la tecnología. Ahí vamos, pero ahí el Señor nos lleva. Pero sí le quiero animar a eso. Le quiero animar que por favor por internet descargue los 3 viajes misioneros de Pablo, descarga los mapas, si los puede descargar mucho mejor, y cada vez que nos vamos a encontrar de aquí en adelante en este estudio del libro de los Hechos, pues usted va mirando los mapitas y va mirando las regiones que yo le voy explicando. Entonces por favor ayúdenme con eso ahí, y comparta esto con otros también. Bien, avancemos entonces. Seleucia, Salamina y Chipre son 3 regiones que encontramos aquí en este primer viaje. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Vean esa expresión de Lucas. Tenían también a Juan. ¿Se acuerdan que se habían llevado a Juan Marcos? Entonces, ¿quién era Juan Marcos? El hijo de María, allá donde tenía la reunión de oración cuando Pedro fue liberado de la cárcel. Donde llegó Pedro, estaban orando en casa de María, la mamá de Juan Marcos. Ahora Juan Marcos está con Pablo y está con Bernabé, y los está acompañando en este primer viaje. Entonces, dice que es un ayudante. Dice: tenían también a Juan de ayudante. Seleucia era un puerto, era el puerto de Antioquía, situado más bien a unos 8 kilómetros al norte. Así que vamos a necesitar el mapa. A unos 8 kilómetros al norte de la desembocadura del río Orontes. Entonces vaya teniendo en cuenta todos esos nombres, y cuando usted descargue el mapa, ubique todos esos lugares ahí para que tengamos un poquito más de claridad en lo que estamos diciendo aquí. Allí se embarcaron Bernabé y Saulo para pasar ahora a Salamina, puerto importante, centro comercial al este de la isla de Chipre, es decir, hacia el occidente. Bernabé era de allá, Bernabé era de Chipre, y quizá se le ofrecía pues una puerta, digámoslo así,
abierta de testimonio entre sus conocidos. Es decir, iba para su tierra, iba para su región, allí donde sus conocidos, a proclamar el mensaje del Evangelio. Entonces imaginémonos allí por un momento a Bernabé. Iba a una región que él conocía porque era su tierra, y allí va con el apóstol Pablo a predicar del Evangelio. Así que nada se nos dice inclusive de los resultados de sus trabajos, pero sí notamos que proclamaron el Evangelio en las sinagogas de los judíos, como bien nos lo dice el escritor, el autor a la carta, o el libro, mejor, de los Hechos, en este caso Lucas. Iniciando entonces así que el método de dar comienzo a su testimonio entre los judíos de la dispersión. ¿Cuál dispersión? Esa dispersión, oigan este detalle, la dispersión que había propiciado el mismo apóstol Pablo por allá en Hechos, donde él había perseguido a la iglesia, y estos hermanos de Jerusalén salen esparcidos. Algunos llegan a Chipre, otros llegan a Antioquía de Siria y empiezan a proclamar allí el Evangelio. Así que lo interesante aquí es que Pablo ahora va a ir a proclamar el Evangelio a aquellos a los cuales él mismo había sacado corriendo de la iglesia de Jerusalén. Esto es interesante. Imaginémonos por un momentico el cuadro de los hermanos allá de Chipre cuando ven a Pablo. Dijeron, nos encontró, viene a matarnos, viene a sacarnos, pero lo que no se daban cuenta era a predicarles. Esto es interesante. Esto es interesante. Yo recuerdo tanto cuando estaba yo liderando mis primeros grupos de estudio bíblico, recién convertido, y recuerdo que pues preciso como las cosas del Señor me colocó en la casa de una vecina que inclusive era cristiana o es cristiana, y yo no lo sabía. Tantos años, más de 30 años prácticamente conviviendo con esa vecina, y yo no sabía que era evangélica. Lo vine a saber después de que me convertí al Evangelio, y las cosas del Señor, que son diosidencias. El Señor precisamente me ubica a liderar un grupo familiar, y creaba a 3 casas de la casa donde yo vivía, donde mis padres. Estas cosas del Señor. Pues claro, cuando los vecinos supieron que yo ahora estaba predicando el Evangelio, porque ellos conocían de realmente quién era yo, eso se llenó ese lugar para escucharme predicar el Evangelio. Entonces la gente estaba aterrada, y alguna vecina, no sé cuántos, dijo, perdone, don Jorge, pero yo quiero decir algo. Las cosas que hace Dios, decía ella, las cosas que hace Dios. ¿Quién iba a creer que usted tan terrible que era aquí en la cuadra? Porque ellos me veían cuando yo me agarraba a pelear con los vecinos, cuando hacía cosas borrachos. O sea, ellos me conocieron mi testimonio, y qué bonito después de estar ahí predicando el Evangelio, cómo llegó tanta gente a mirarme predicar y no la creían. Decían, no, don Jorge, usted evangélico. Pero yo era el más impresionado, que mi vecina a 3 casas de la nuestra, y no sabía que era cristiana, era de la secreta. Así que lo que estoy mirando acá es cómo Bernabé llega con Saulo a esas tierras donde habían llegado los hermanos que habían sido espantados por el mismo Pablo en la iglesia de Jerusalén, y ahora Pablo llega allí a predicarles. Es decir, los alcanzó, llegaron allá, a los que él había sacado corriendo. Ahora Pablo no llegó a perseguirlos, ahora llega a predicarles. Esto tuvo que haber sido tremendo para los hermanos allí. ¿Y dónde se sucede eso? Miremos allá un momentico en Hechos 11:19, donde dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, ahí está, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre. Tengan en cuenta ese nombre. ¿A dónde se fue Bernabé? ¿De dónde era Bernabé? De Chipre. ¿A dónde cogen con el primer viaje misionero con Pablo? A Chipre. ¿Sí nota? Allí estaban ¿quiénes? Los esparcidos, los de la persecución, allá del capítulo 7 y 8 a causa de la muerte de Esteban, estaban allá. Allá les cayó Pablo, allá les llegó Pablo, pero ya no llegó a perseguirlos, ahora llegó a predicarles. Qué bacano, qué chévere, qué bonito. Así que dice,
los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Las cosas que hace el Señor hace unas cosas que lo deja a uno guau. Así que muy seguramente en esta misión de Bernabé y de Saulo hubo también repercusiones entre los gentiles, es decir, entre aquellos que no estaban muy de acuerdo con el evangelio. Sin embargo, pues Lucas no hace referencia alguna sobre este particular. Muy seguramente también hubo oposición. La isla célebre de Chipre, que en el Antiguo Testamento se conoce como Kitim, esa misma isla de Chipre, era una provincia, digámoslo así, proconsular romana, aunque había sido antes incorporada a la provincia de Cilicia. Y Lucas da el título correcto aquí, al procónsul, nombra al procónsul Sergio Paulo. Miremos ahí en el versículo 7, donde dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Qué tremendo eso. El procónsul tenía sed de Dios. Ahora miremos otro elemento. Pafos, que es otra región. Verso 6a, el verso 6, en su parte A dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. Pafos, así que Lucas nos da inicio, o no nos da indicio más bien alguno, de tiempo, cuánto tiempo transcurre el viaje entre región y región. No nos dice, estuvieron allí tanto tiempo y pasaron al otro lugar. No nos da ese detalle. Posiblemente los apóstoles pues se trasladaron bastante pronto, es decir, no se demoraban mucho tiempo entre región y región hasta el otro extremo de la isla donde se hallaba la capital, Pafos. Pafos pues podría ser la capital aquí de Chipre. Era una ciudad que se hallaba a unos 12 kilómetros, vea el mapito otra vez, una ciudad que se hallaba a unos 12 kilómetros de la antigua Pafos, célebre por los mitos y las leyendas de Grecia, como por ejemplo en el caso del centro cúltico de una diosa siria. Más adelante esta diosa siria se va a identificar con el nombre de Afrodita de los griegos. El mismo culto inmundo continuaría hasta en la nueva ciudad, donde estos siervos llegaron a proclamar el evangelio de Cristo. Allí ya había una guerra fuerte espiritual, allí había culto a Afrodita de los griegos, es decir, había una situación allí espiritual bastante fuerte, y allí llega Pablo con Bernabé a predicar, pero digamos más bien Saulo. Hasta aquí vamos en Saulo, hasta aquí todavía el apóstol Pablo no se conoce como Pablo, todavía es Bernabé y Saulo, y parece ser que quien va dirigiendo aquí, lógicamente ya hablamos, el Espíritu Santo, pero humanamente quien está aquí dirigiendo todo es Bernabé. Bernabé es quien está prácticamente guiando allí en ese primer viaje misionero a Pablo. ¿Y a dónde se lo lleva? Pues se lo lleva para su tierra, es decir, para Chipre. Ahora miremos el testimonio ante el procónsul. Ese procónsul que Lucas nos dice que se llama Sergio Paulo. Verso 6 dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó
maravillado de la doctrina del Señor. Si nota, algunos eruditos nos dicen que Sergio Paulo había sido uno de los procuradores del río Tíber. Es el tercer río más largo de Italia durante el reinado de Claudio, siendo adelantado el proconsulado de Chipre después, es decir, después más adelante lo colocan allí como procónsul. El Imperio Romano era quien se encargaba de colocar gobernantes, cónsules, procónsules, personas en sus regiones que iban conquistando. Así que no sabemos cómo llegara a interesarse en el mensaje de los apóstoles. Pero lo que sí podríamos saber es que el hecho de que escuchara al mago Elimas, porque estaba con él, nos hace pensar que le sugestionaban los asuntos espirituales, las cuestiones religiosas, como que estaba interesado en el tema. Y así pues seguramente le atraían todos esos cultos esotéricos, orientales y todo ese tema. El hombre tenía una inquietud espiritual. Así como hoy en día hay mucha gente con inquietud espiritual. Entonces leen los horóscopos, a ver qué le dice el futuro, cómo estamos de salud, dinero y amor, el que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios, decía la típica Nobel. Entonces también miramos a ver las cartas, vamos donde el brujo, vamos a un lugar, vamos a otro, porque hay una necesidad espiritual en el ser humano. Cuando Jesús se refiere, el que tenga sed, venga a mí y beba, está hablando de esa necesidad espiritual, de esos vacíos espirituales que los seres humanos lo quieren llenar con dinero, con trabajo, con personas, con cosas materiales, con paseo, con viajes, con ropa, con lo que sea. Todo lo que los seres humanos hacen para buscar la forma de saciarse, eso no es otra cosa más que vacíos espirituales. Entonces usted se da cuenta que a veces el que tiene un par de zapatos quiere tener dos, pero cuando tiene dos quiere tener tres, pero cuando tiene tres quiere tener cuatro, y nunca se sacia, nunca se saciará. El que tiene, que dice la misma Biblia por allá, dice Eclesiastes, dice, el que tiene dinero y amontona dinero, nunca se saciará de dinero, porque es que el vacío es espiritual. Las cuestiones espirituales, un vacío que hay desde el momento en que el hombre se separa de Dios allá en el huerto del Edén, el hombre quedó vacío. Y a partir de ahí el ser humano ha querido buscar la forma de llenar sus propios vacíos a su manera, es decir, autollenarse esos vacíos, y eso también viene del huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la escritura que ellos inmediatamente descubrieron el mal y el bien. ¿Y qué quisieron hacer? Se dieron cuenta que estaban desnudos, dijeron, uy, qué pena Eva, uy, qué pena Adán, cúbrase. ¿Y qué hicieron? Ellos mismos se hicieron delantales, dice, es decir, ahí prácticamente en ese detalle nacen las religiones en el mundo. El querer cubrirse su vergüenza. Entonces el ser humano inventa las religiones para de alguna manera buscar la forma de cubrirse delante de un Dios justo y santo. ¿Por qué? Porque eso está ahí, inmerso en el ser humano. Todos los seres humanos somos seres espirituales, somos seres dependientes de Dios por naturaleza. Por eso todos los seres humanos siempre buscarán adorar a alguien o a algo. Así se adoren a ellos mismos, pero eso está ahí. Entonces mire que vemos aquí a este procónsul que tenía esa necesidad, esa sed, por más que tenía un cargo de eminencia en Chipre. Sin embargo, nada lo saciaba, nada lo saciaba. Ahora escucha que por ahí está Pablo y Bernabé y los manda a llamar. Dice, venga a ver, porque este mago que tengo aquí a mi lado, este Elimas, como que no me ha suplido las necesidades, quiero más, hasta que llega donde Bernabé, o hasta que manda a llamar a Bernabé y manda a llamar a Saulo. Así que nos hace pensar que entonces sí tenía cuestiones de necesidad espiritual, y sea como sea, no sabemos, Lucas tampoco nos da el detalle. Lo interesante es que sea como sea, se enteró de la predicación de Bernabé y de Saulo y tomó la iniciativa de llamarlos. Qué interesante. Quizás se había producido un choque anterior entre los heraldos de la luz, es decir, los predicadores del evangelio, y el emisario del reino de las tinieblas. Pues el primer hecho que vemos aquí, tan pronto estos llegan a la isla, tan pronto llegan allí, lo primero que se nota es que hay un mago. Dice, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, dice en el versículo 6.
Fue con lo primero que se estrelló Bernabé y Saulo cuando entraron a la isla de Chipre. Entonces ya había situaciones de tipo espiritual en ese lugar. Sin embargo, ni la diosa Afrodita, sin embargo, el Imás, el mago, nada de eso había saciado la sed espiritual que había en este hombre Saulo. También se llama, en este hombre procónsul, que se llama Claudio. Así que vemos aquí, una vez más, la sed espiritual en el ser humano. Nada lo sacia. Solamente cuando se llega a Cristo, hermano, es el único que puede saciar realmente esa necesidad espiritual. Solamente Cristo. Solamente Cristo, esa necesidad, ese vacío que hay, que la Biblia lo llama sed espiritual. Sed espiritual, lo dice la Biblia, llamando de esos vacíos espirituales que hay en los seres humanos, que ni el dinero, ni las cosas, nada, ni la fama, nada los sacia, sino solamente Cristo. Solamente Cristo puede saciar eso. Puede que no haya nada que echarle a la olla, puede que haya enfermedad, puede que haya situaciones, problemas que no faltarán, pero hermano, hay paz en el corazón, porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que sacia. Y usted está tranquilo en medio de los problemas, quiere decir que está saciado, hermano, quiere decir que está pleno. De hecho, Colosenses lo dice, estamos plenos en Cristo. Así que, hermano, lo animo, amigo querido, a que venga Cristo, déle la oportunidad a Cristo, déle la oportunidad a Cristo de venir venga a Él y déle esa oportunidad a ver si Él lo va a dejar aguantando hambre. Seguro que lo va a saciar, hermano, cuando usted se rinde totalmente a Él, hermano. Ese vacío, esa ansiedad de querer tener más, de querer eso que solamente Cristo lo puede llenar. Así que lo invito a hacer, que se déle la oportunidad, haga la prueba. Es más, haga como yo hice. Sencillamente cuando yo me invitaron así, yo dije, pues muestre a ver, vamos a ver qué tan cierto es lo que dicen esos evangélicos. Vamos a ver. Y probé y me quedé probando. Ya llevo 22 años probando, hermano, porque realmente Cristo es quien realmente puede saciar. Así que cierro ese paréntesis. Así que normalmente los embajadores de Cristo pues se hallan allí ante los gobernadores. Por lo general lo vamos a ver a lo largo de aquí en adelante, lo que resta del libro de los Hechos. Vamos a ver que quienes están proclamando el evangelio, por lo general los vamos a encontrar hablando ante gobernadores. De hecho, el Señor había dicho que él iba a poner a Pablo ante reyes, ante poderosos, ante grandes, y muchas veces llegó Pablo, sí, claro, se cumplió la promesa de llegar ante reyes, ante poderosos, ante grandes, pero fue encadenado. Siempre llegaba encadenado porque lo sacaban de la cárcel para ir allá a ver qué le decían esos gobernantes. Sin embargo, muchas veces ellos se encontraron allí. Los emisarios de Cristo tuvieron encuentros con los gobernantes del Imperio Romano y siempre era como lo dije, como reos, acusados de fomentar tumultos, de enseñar una religión no autorizada por el Imperio Romano. Pero en este caso, los invitados son ellos. Note eso. En este caso, ellos son los invitados. Es decir, el procónsul Claudio es quien los invita, los manda a llamar, les dice, oiga, vengan ustedes que oran, vengan, ustedes que hablan del evangelio, vengan, ustedes vengan. Él es el que los manda a llamar, él es el que los invita, no los espanta, los invita, y eso es interesante también tenerlo en cuenta. Es natural que Lucas se preocupara en narrar este encuentro entre Pablo y el procónsul, en este caso Saulo todavía, y el procónsul, subrayando el efecto favorable producido por este. Es decir, de aquí en adelante, el interés se habrá de centrar en la evangelización de las masas. Sin embargo, aquí podríamos decir que Lucas está haciendo un pequeño paréntesis en este encuentro, no lo deja escapar, este detalle de Chipre entre Saulo, Bernabé y Claudio, no deja de escapar ese encuentro, porque es interesante ver lo que Lucas quiere resaltar aquí. Sin embargo, de ahí en adelante, pues Lucas se centrará en la evangelización ya de las masas, la formación de iglesias locales y de todo ese tema que vamos a encontrar de ahí en adelante en el libro de los Hechos, hasta que Pablo vuelva a dar, y ahora sí Pablo vuelva a dar su testimonio ante concilios y gobernantes de nuevo, por allá desde el capítulo 22 en adelante. Ahí vamos a encontrar ya no a Saulo, vamos a encontrar a Pablo.
allá dando testimonio, ahora sí, ante reyes, ante gobernantes, ante poderosos. Ahora hablemos un poquito del mago, el mago Bar Jesús o Elimas. Verso 6 al 8 dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, oigan eso, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ay, Señor, Elimas no traduce el nombre Bar Jesús, que significa hijo de Jesús, sino que equivale a mago. Así que, siendo una especie de título, digámoslo así, oficial, que adoptó en el ejercicio de su tenebrosa profesión. Así que los magos eran originalmente de la casta sacerdotal media. Recordemos un evento de magos por allá en Mateo 2:1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Pero el término había sufrido un proceso, digámoslo así, degenerativo, llegando a aplicarse ahora a personas como Simón el Mago, o en este caso el Elimas, es decir, se fue desviando el término. Ahora que se dedicaban más bien a embaucar a la gente por pretensiones, por pretendidas revelaciones, y pues lo que ellos buscaban era llenar sus bolsillos de dinero. Es decir, buscaban beneficio propio. Recordemos allá un evento en Hechos 8, donde dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, oigan eso, diciendo, este es el gran poder de Dios, le atribuían todo a Dios, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Aquí estamos hablando del evento cuando Felipe entra a Samaria. También se encontró con lo mismo, con magos allí engañando a la gente. Vemos ahora a Bernabé y vemos a Saulo entrando a Chipre y vemos a Elimas, el mago, engañando a la gente, y en este caso va a otro nivel, engañando al mismo procónsul. ¿Sí nota? Era una corriente que existía en esa época, pero eran embaucadores, eran gente que buscaban beneficio propio con sus artes mágicas, embolataban a la gente, y dice que en el caso de Samaria, hasta los niños estaban siendo engañados. Así que Pablo le denuncia fuertemente. Aquí vemos por primera vez a Saulo, porque todavía es Saulo, aquí lo vemos por primera vez, aquí en acción a Saulo. Esto es interesante en el versículo 10, donde dice en el versículo 10 del capítulo 13 de el libro de los Hechos. Mire la denuncia del Pablo, ve que hay un mago allí que está colocando tropiezo, que no deja que el evangelio sea prosperado, y el hombre allí en el palacio del procónsul, en medio de esa lucha que se empieza a librar espiritual entre los mensajeros del Señor y este mago Elimas, pues allí, digamos, hay una lucha espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y Pablo, lleno del Espíritu Santo, en el versículo 9 nos dice que está lleno del Espíritu Santo, percibe claramente, discierne el carácter y la obra de este emisario de Satanás, y al ver que quiere estorbar que Sergio Paulo escuche la palabra de Dios, entonces le denuncia en términos tajantes. ¿Y qué le dice? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Miren, esto es interesante. Esto es interesante porque Pablo ahora está hablando en pro del evangelio que tanto perseguía, del evangelio que él tanto odiaba. Ahora el hombre, parado en la raya,
no traga entero, no se deja meter los dedos a la boca por este mago, sino que lo confronta fuertemente. Hermano, qué bueno, hermano querido, que tengamos esa convicción fuerte de quiénes somos en Dios, hermano. Y que no que nos agarremos a bibliazos con nadie, porque a eso no nos llama el Señor. Pero hermano querido, al enemigo hay que llamarlo por su nombre. A veces nosotros nos gusta arrullar, ahí arrullar y arrullar y arrullar, hermano. ¿Sabe usted que el diablo también le gusta, hermano, entretener y distraer? Se cuenta de un pastor en un lugar de La Mancha, que el hombre estaba predicando su mensaje dominical y que inmediatamente entraron con uno. El que estaba allá entraron y dijeron: pastor, ore por este endemoniado, ore por este que está endemoniado. Y ese pastor en el lugar de La Mancha le dijo al quien lo traían: ahorita estoy predicando la palabra, ¿me hacen un favor? Déjenlo ahí sentado que ya lo atiendo. Déjenlo ahí sentado que ya lo atiendo, ahorita estoy predicando. Y el hombre siguió predicando la palabra. Entonces cuando terminó su sermón dijo: ¿a dónde está? ¿A dónde está el que estaba endemoniado? Pues el hombre ya estaba tranquilo. ¿Sabe que a veces Satanás usa de esas estrategias también? Para distraer, para entretener. Y nosotros a veces nos dejamos distraer. Hermano, las cosas son como son. Yo también he tenido oportunidad de enseñar palabra y han llegado a distraerme. Y yo no le pongo cuidado a eso, porque aquí Satanás quiere distraer que la palabra no se predique. Pues más adelante miraremos, oraremos, pero por el momento estoy predicando la palabra. Entonces, cosas de ese tipo, hermano, hay que tener discernimiento. Entonces veo aquí a Pablo. Pablo, después de que odiaba el evangelio, perseguía el evangelio, mataba a los cristianos, ahora él se pone en la otra orilla y cuando ve que hay un tropiezo al evangelio que él va a predicar, el evangelio que él tanto odiaba, pero que ahora va a predicar, inmediatamente Pablo se para en la raya. ¿Y cómo le dice a ese mago? No se puso con pañitos de agua tibia, simplemente le dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hermano, ojalá que estemos parados en la raya también, que tengamos autoridad en el Señor, la autoridad que nos dio el Señor, hermano querido. Una vez tuve también una experiencia muy chévere. Me fui a visitar a un compañero de trabajo que se había tenido un accidente fuerte en la bicicleta. Él andaba en bicicleta y fui, pues él era así más o menos medio cristiano, y recuerdo que él me decía que una de sus hijas siempre andaba, que el diablo la cogía y no sé qué, y sé cuándo. Cuando fui a visitarle y empecé a predicarle, inmediatamente empezó el ataque. Inmediatamente dije: ay, me llamaron, mire, es que ahí en el segundo piso está mi hermana en esa cama que se revuelca el diablo hasta que le da 3 botes allá. Y le dije: ahorita vamos. Yo seguí predicándole a él y cuando subí, pues fui allá y recuerdo que esa mañana en mi devocional el Señor me había dicho: te di autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Y ese día tomé esa palabra y en el nombre de Jesús, porque yo tan pronto vi a esa mujer allá, yo me asusté y dije: ¿y ahora qué? Me provoca llamar al pastor de la iglesia. ¿Qué hago aquí? ¿A quién llamo? Estoy frente a esto. Aviso en el Señor, obra así, lo coge a usted de sorpresa. Por eso hay que estar preparado, hermano, porque en cualquier momento el Señor lo usa de maneras que usted no sospecha. Inmediatamente cogí, solamente le dije a esa mujer: ¿sabe qué? Le dije: en el nombre de Jesús y en la autoridad que tú me dijiste esta mañana, Señor, que me ha dado, este demonio lo echo fuera. No dije nada más. No me puse ni a zapatear, ni a hacer guerra, a hacer lo que todo el mundo hace. Simplemente dije esas palabras y esa persona quedó quieta en un 2x3. Yo quedé sorprendido yo ahí. Entonces mire que son cosas de ese tipo, hermano. El Señor, hermano, Él nos dio autoridad, hermano, pero hay que asumirla. Hay que asumirla y hay que asumirla con la palabra y en base a lo que Él dijo, hermano. Entonces, veo aquí a un Pablo, hermano, a un Saulo que está el hombre parado en la raya, hermano, no dejándose embaucar por este mago. Aquí lo puso en cintura, dice que lo dejó ciego. O sea, Pablo de una vez, hermano, se fue con toda. Miremos un momentico acá el evento. Dice acá un momentico, permítame rápidamente. Dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Oiga, se quedó mirándolo fijamente. ¿Qué le dijo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas,
y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Dijo, uy, qué milagro, 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 milagro. No, ¿qué dice? Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Si nota cómo el enemigo a ratos quiere distraerlo a usted para que no ponga cuidado a la palabra. No se deje distraer, no se deje robar la bendición que el Señor tiene, hermano querido. A nuestros templos han llegado personas así, es que está endemoniado, es que tiene no sé qué, y nosotros no le comemos mucha carreta a veces porque, perdóneme la expresión, porque nos damos cuenta que son triquiñuelas, hermano. Son triquiñuelas del enemigo para distraer, hermano, son distractores. Así que Dios nos ayude a tener ese discernimiento, hermano querido. Así que vemos aquí el evento de que este había engañado, y al ver que Pablo, que quería estorbar, Pablo toma cartas en el asunto. Y aquel que quería vendar los ojos espirituales de quienes estaban buscando la luz, pues él mismo quedó ciego. Él mismo quedó sin luz, buscando por todos lados a ver quién lo sacaba de esa tiniebla. El juicio fue por algún tiempo, pero su naturaleza sobrenatural como señal de la intervención divina en juicio fue patente, todos la observaron. Es el único milagro de juicio que tenemos aquí, noticia, hecho por el ministro, en este caso, Pablo. Bueno, el ministerio de Pablo. Pablo no estuvo echándole fuera demonios a todo el mundo, pero en este caso vemos que de los más escasos, vemos aquí a Pablo ejerciendo, o sea, prácticamente le tocó llegar a hacer guerra espiritual antes de comenzar su ministerio. Los únicos milagros de juicio del Señor mismo no cayeron sobre personas, sino más bien sobre los cerdos por allá en Gadara y la higuera estéril, que también era simbólica. Pocos son los milagros de juicio, pero sí muchos son los milagros de gracia y de misericordia. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Pero aquellos pocos son de gran importancia, puesto que nos recuerdan el triunfo final de la justicia de Dios sobre todas las fuerzas del mal. ¿Sí me hago entender? Lucas nos está narrando este detalle, porque no quiere dejar escapar, hermano, que la resurrección de Cristo trajo victoria sobre todas las huestes de maldad, aún sobre la misma muerte. Entonces Lucas por eso nos quiere resaltar estos detalles, para que no nos dejemos otra vez embaucar, hermano querido. A veces hay personas que, cristianos, hermano, dicen, ¿será que me están haciendo brujería? ¿Un cristiano en esas? O en esas jornadas, hermano, de liberación de demonios, hermano, siempre pasan los mismos. Siempre pasan los mismos que llevan pasando de hace 10 años. Pero son cristianos, un cristiano endemoniado. Entonces, cosas de ese tipo. ¿Es cristiano o está endemoniado? Porque el poder de las tinieblas no puede permear a los... Puede molestar, puede estorbar, pero un cristiano poseído, hermano, eso es que... Porque donde está el Espíritu Santo de Dios, hermano, allí Él no da cabida. Él lo llena todo, hermano querido. No puede haber cristianos endemoniados. Ay, es que está poseído, hermano. Vamos a llevar un culto de liberación. Hermano, tal vez es que no ha nacido de nuevo. Es diferente. Pero un cristiano, hermano, que les gusta cada rato, cada 8 días pasan al frente para que les hagan liberación. Hágame liberación, hermano. Yo una vez también me di cuenta que me querían coger como por ahí, así también, así que, venga, hermano, ore por mí, venga, ore por la casa, venga, ore, que no hay que, ya como que ya el discernimiento que da el Señor, dije, esta persona está jugando aquí y yo por allá no vuelvo. Así que son cosas de ese tipo, hermano, no se dejen embaucar, hermano. Entonces hay que tener ese discernimiento y ser firme, hermano querido, desde la autoridad y la palabra que Dios le ha dado a usted y la autoridad que Dios le ha dado a usted, hermano querido, para que usted también, hermano, haga frente a esas cosas, porque por supuesto hay cosas de orden espiritual a las que toca hacerle frente, pero a veces, hermano, las cuestiones son más de tipo emocional o de tipo físico. Por eso, hermano, hay que hacer un dictamen como los médicos. Usted fuma, usted toma algunos medicamentos, ha sufrido de esto otro. Siempre le hacen un dictamen médico antes de. Ellos no se ponen de una vez a operarlo a usted de una vez de buena primera. No, ellos hacen un dictamen. Y espiritualmente también nosotros necesitamos hacer un dictamen antes de. No siempre son demonios. A veces son triquiñuelas para entretener, para distraer. Que Dios nos ayude. En ese caso a tener ese discernimiento, hermano querido. Así que
Ese juicio fue por algún tiempo, y aunque Lucas no lo deja en detalle, precisamente porque no quiere dejar escapar ese detalle, que fueron muy pocos los intervenciones o los juicios más bien del Señor, pero fueron más los juicios, o mejor, los milagros, las intervenciones acerca de la misericordia, de la gracia, más que de juicios en este caso, de echar fuera demonios. Sin embargo, notemos que los salvos en el cielo, pues ahora están dando gloria a Dios, o alaban en el cielo por las victorias que Dios nos dio aquí en la tierra. Es decir, lo que está narrando Lucas en este detalle, cuando nos narra de magos y todas esas cuestiones y de oposiciones que se dan al ir a proclamar el mensaje del Evangelio, cuando Lucas nos presenta todos esos detalles, recuerde, mi querido, que los primeros eventos, cuando Pedro también fue a predicar acerca de la resurrección, el mensaje era dirigido a Jerusalén, donde habían matado a su Mesías. Ahora lo que hay que predicar aquí es el mensaje de la resurrección del Mesías, pero no solamente el evento como tal de la resurrección, sino lo que se quiere presentar ahora es la victoria del resucitado sobre todas las huestes de maldad, sobre todas las huestes de las tinieblas y aún sobre la misma muerte. Entonces notamos que los salvos en el cielo pues ahora alaban a Dios por los juicios que Él dado aquí en la tierra, y eso lo notamos por allá en Apocalipsis, donde dice en Apocalipsis 19, después de esto oí una gran voz del cielo, de una gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Allá en el cielo se celebra la victoria que Cristo vino a ganar aquí en la tierra. Y lo interesante de todo esto, una vez más, es que a usted y a mí como iglesia, el Señor dice que nos hizo más que vencedores. Él venció sobre las tinieblas. Él vence sobre la muerte. Él vence sobre toda hueste de maldad. Él ya venció. Él ya venció. Pero a la iglesia, a usted y a mí, nos llama más que vencedores. ¿Qué quiere decir eso? Que Él venció en la cruz. Tuvo que morir para vencer. Pero a usted y a mí nos hace más que vencedores. Esa expresión quiere decir que nosotros somos vencedores sin haber tenido que haber ido a la cruz. Usted y yo no fuimos a la cruz, pero el Señor nos declaró también vencedores. ¿Sí nota? Es la autoridad que el Señor nos delega, es la autoridad que el Señor nos da. Y por eso dice, por tanto, id y hacer discípulos. Es decir, va a encontrar situaciones, choques fuertes, pero vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos, sáquenlos allá, a esos, trasládelos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y nuestra labor como iglesia no es llenar los templos de cristianos, sino llenar el cielo de salvos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y tenemos esa lucha espiritual. Por eso, hermano querido, lo que a veces nos pasa no es gratis. Por eso a veces la pregunta, ¿y si yo que le sirvo al Señor, por qué me vienen tantas cosas? A veces pueden ser cosas, hermano, de tipo espiritual. Una enfermedad, por ejemplo, a veces puede ser por el pecado. De hecho, a veces las enfermedades se dan en el mundo por el pecado, porque estamos en medio de un mundo caído. Pero a veces puede ser también por el pecado de quien está sufriendo la enfermedad. Pero a veces también la enfermedad puede ser por mala administración, por un descuido, porque sencillamente también puede suceder. O puede ser por orden de tipo espiritual, una guerra espiritual, o como también puede ser un propósito de Dios. Entonces también hay que tener ese discernimiento. Una vez llegó un hermano y me preguntó, oiga hermano, ¿y en esa iglesia por qué oran tanto por sanidad? ¿Será que la iglesia está en pecado? Cosas de ese tipo se dan. Hay que tener ese discernimiento para poder distinguir, hermano, cuando son cosas de fuerza, de tipo natural, de tipo espiritual. Necesitamos saber eso, hermano, para que
podamos, hermano, cuando predicamos el Evangelio, tener el discernimiento y no dejarnos estorbar, hermano, para la predicación del Evangelio, porque eso quiere hacer el enemigo, siempre colocar estorbo, tropiezo, para que el mensaje no corra, para que la palabra no llegue al pecador. Entonces, cerremos ese paréntesis ahí, pero Lucas, también se concentra mucho y nos da el detalle de la fe, le llama la atención la fe del procónsul. Verso 12 dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Sí nota? Algunos expositores expresan la opinión de que Sergio Saulo, Claudio, o en este caso Paulo, llegó a admitir la superioridad de la doctrina y del poder de Pablo. Es decir, que el poder estaba en Pablo frente a los engaños de Elimas. Es decir, que había Pablo contra Elimas, ahí los dos a ver quién tenía más poder. Algunos piensan que eso fue lo que sucedió, pero a quien escribe, que en este caso Lucas, le parece evidente que Lucas se ocupa de reseñar uno de los triunfos del Evangelio. Aquí no era una lucha de poderes, sino es el Evangelio sobre las huestes de maldad. Durante esta primera etapa de la misión especial de Pablo y de Bernabé, una fe a medias, pues no merecería ni destacarse finalmente, si fuese solamente que Pablo hizo el milagro, pero ya no pasó nada más, que lo dejó ciego y que, uy, qué sorprendente. Pero aquí se dice que Sergio creyó, que Claudio creyó, y es significativo que no quedase maravillado no solamente del milagro, sino que dice que creyó en la doctrina del Señor. ¿Sí nota? Aquí lo que impresionó a Claudio no fue el milagro. ¡Uy, Pablo, qué poderoso es usted! Mire cómo dejó ciego a ese mago. ¡Uy, su poder es más alto que el del mago! No, ¿qué impresionó realmente a Claudio para creer? Pues dice el texto es claro. Entonces el procónsul, viendo que lo que había sucedido, creyó maravillado. ¿Pero en qué creyó? En la doctrina del Señor. ¿Sí nota? En lo que el Señor había, en el poder del Señor. Y conocía que el evangelio que venía, el mensaje que venía con poder. Y era un mensaje que venía capaz de romper todo paradigma, capaz de llenar su vacío, capaz de hacer todo lo que el ser humano jamás se podría imaginar. Por eso Pablo en algún momento dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para echar fuera demonios. ¿Sí? No, él dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Pablo, yo creo que se acordó de este momento cuando escribió esa frase. Yo creo que se acordó de su primera experiencia como ministro de Dios. Fue su primera experiencia prácticamente puntual. Fue su primera forma como el Señor lo usa, dejando a este mago ciego, luchando allí. Y mire que vemos que Pablo, el Señor lo respalda en esto, pero Pablo no se llenó de eso. Simplemente Pablo se da cuenta que el poder es más alto que echar fuera solamente un demonio, sino que ese poder venía inmerso en el mensaje que traía detrás de. ¿Por qué? Porque en el caso de Claudio, vemos que a Claudio no lo sorprendió tanto el que el mago hubiera quedado ciego, sino el mensaje, la doctrina, lo que traía. Y todo ese paquete encerraba también el echar fuera demonios. ¿Sí me hago entender? Es decir, hay lugares donde solamente se concentran en eso. No predican ni siquiera la palabra. Solamente echan fuera demonios, echan fuera demonios, echan fuera. Y la gente le gusta todo eso. Y las iglesias se llenan de esa vaina, hermano. Pero, hermano, donde se predica la palabra, donde se da doctrina, a esa gente poco le interesa, hermano, la doctrina. Lo que le interesa, hermano, es cosa de eso. El rúa de Dios, el soplo, allá caen 50, hermano, porque el predicador, el rúa. Y a eso le gusta a la gente, hermano, pero no les gusta la palabra, no les gusta edificarse en la palabra. El que está edificado en la palabra, hermano, créame, mire Pablo, vemos aquí un ejemplo nítido.
Pablo sabía de la doctrina porque él había estudiado a los pies de Gamaliel y sabía del Cristo intelectual, pero ahora conoce del Cristo real cuando se encuentra con él camino a Damasco. Sabía que no era solamente letras, sabía que no era solamente libros, sino que ahora se había encontrado realmente con Cristo, y eso para Pablo era importante, y por eso se puede parar firme ante ese mago con toda la convicción de quién era Pablo en Cristo y de lo que Cristo había hecho en Pablo, y por eso se para y dice: usted quiere colocar estorbo, usted es un hijo del diablo y va a quedar ciego, hermano. Y mire que el Señor se movió a través de Pablo. Qué bueno fuera que nosotros le creyéramos al Señor, que nosotros le creyéramos al Señor, realmente que podemos ser usados por el Señor de formas, hermano, sobrenaturales. O ya como que no, nosotros como que, eso era para otro tiempo, eso era para otra época, eso era, hermano, qué bueno, hermano querido, que nosotros le creamos al Señor, tengamos la identidad y de quiénes somos en Cristo, de que no somos ningunos pintados en la pared, hermano. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, hermano querido, y créalo. Yo lo creo, hermano, yo soy un hijo de Dios. Yo no creo lo que me dicen las mentiras del diablo, yo creo lo que dice la Biblia de mí, hermano, eso es lo que yo creo. Así que creámoslo, hermano, y si la palabra de Dios dice que somos sus hijos, porque hemos creído, a los que hemos creído, los que hemos recibido, somos hijos de Dios, pues hermano, somos hijos de Dios, no somos cualquiera, hermano. Entonces créalo, hermano, créalo, por favor. Así que vemos aquí que lo que demuestra una buena comprensión, prácticamente una vez más, del fundamento, el fundamento apostólico de la tarea que estaban haciendo estos dos, Bernabé y Saulo, lo comprende el procónsul. Él se da cuenta que lo fundamental no era que el ciego Elimas hubiera quedado ciego, el mago Elimas hubiera quedado ciego, sino él comprendía que detrás de eso había algo mucho mayor, de mucho mayor peso, y era la doctrina del Señor, el mensaje apostólico, el testimonio del Cristo resucitado. Él entiende todo eso, y no solo eso, sino que también vemos aquí que Pablo reprende a Elimas porque procuraba apartar de la fe al procónsul, y Pablo toma cartas en el asunto, frase que tendría poco sentido si no hubiera entonces el principio de una verdadera obra espiritual en el corazón del procónsul. Había fuego por la palabra, había un estorbo allí, pero eso no fue impedimento. El Señor usa a Pablo para que esa barrera sea echada a tierra. Y aquí esta obra es confirmada más bien por la señal precisamente que se usa en el caso del ciego, de la ceguera del mago. Es decir, esa era la excusa, esa era más bien la cosa de segunda mano. La excusa de segunda mano era la ceguera del mago, pero lo que realmente estaba interesado, y por eso Lucas lo resalta, era que el procónsul creyera al mensaje del evangelio, y fue lo que sucedió. Dice, él creyó en la doctrina, se maravilló fue de la doctrina. Para el procónsul prácticamente la señal que se vio allí en el mago pasó eso a segunda mano. Eso no le interesó tanto. Si nota cómo se invierten los órdenes, nosotros a veces nos impresionamos más por los milagros, por las señales, porque echaron fuera demonios, porque el Señor lo tocó y allá lo mandó al piso y está dando 3 botes como un trompo, y eso es lo que a veces le gusta a la gente. Pero hermano querido, una vez más, lo interesante realmente no es eso, eso es secundario, eso es consecuente, inclusive mi querido. A veces usted no tiene necesidad ni de hacer nada, hermano, solamente predicar la palabra. Y la palabra solita, hermano, trae un poder tan sobrenatural que trae libertad a los cautivos. Hermano querido, hay que creer. Nosotros como predicadores, hermano, yo soy un convencido que cada vez que predico la palabra algo está sucediendo. Yo no tengo necesidad de ponerme ni a gritar, ni a zapatear, ni a echar... No, yo sé que mientras está predicando la palabra, hermano querido, en el corazón del oyente va pasando algo. Algo va sucediendo, algo va pasando, algo va... Hermano, el domingo tuve esa experiencia. Yo veía gente llorando mientras yo predicaba. Más de uno empezó a llorar y yo dije, ¿pero qué pasó aquí?
Y se me acercaban a mí, hermano, personas con sus lágrimas en los ojos. Digo, no, esa palabra. Y me decían, y no dije, uy, qué predicador, qué predicador. No, y esa palabra, hermano, esa palabra. Y quebrantados, hermano. Porque hay que predicar con convicción, hermano, de que vamos es con la autoridad. Y mientras usted está predicando, hermano, las huestes de maldad tiemblan, hermano. Usted no necesita, bueno, ya he predicado, ahora quién quiere que le eche fuera el demonio. No, mano, mientras estamos predicando, los demonios huyen, hermano. Satanás huye cuando hay un cristiano rendido totalmente a los pies del Señor. ¿No dice Santiago? Santiago lo dice. Sométanse pues a Dios. ¿Y qué hace Satanás? Chao, papito, usted no tiene nada que ver aquí. ¿Sí me hago entender? Pero a la gente le gusta el show. Bueno, allá que le gusta, pues le sabe. Así que vamos a ver aquí que esa obra fue confirmada por la señal que pasó allí. Y Sergio Paulo, vamos a ver este encuentro entre Sergio Paulo y Pablo. Entonces Saulo, dice, verso 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Notemos aquí que se nombra Pablo, el nombre del apóstol, por primera vez en este libro de los Hechos. Téngalo bien presente, el capítulo 13, versículo 9, por primera vez se le nombra Pablo a Saulo. Es la primera vez. Dice entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Entonces, en esta expresión, Saulo, que también es Pablo. Y precisamente cuando daba testimonio ante un romano distinguido que también se llamaba Paulus. ¿Sí nota? También tenía el mismo nombre. Y existen aquí variadas explicaciones del porqué del cambio del nombre de Saulo a Pablo. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ese cambio de Saulo a Pablo? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que quiero dejar en su corazón. ¿Por qué ese nombre de Saulo a Pablo continuará? Lo espero el próximo jueves y le voy a decir por qué ese cambio. ¿Qué significa? Y hay muchas interpretaciones acerca del cambio de Saulo a Pablo y es interesante que lo conozcamos, pero se me ha ido el tiempo, entonces lo voy a dejar para el próximo jueves, si Dios nos da permiso. Orémosle al Señor. ¿Qué es lo que quiero resaltar en esta mañana, hermano? Que tenemos que creer quiénes somos en Cristo. Tenemos que tener una identidad. Que el Señor nos mandó a predicar un mensaje. Y hermano querido, y a veces uno encuentra expresiones de temor. Ay, a mí me da temor servirle al Señor. A mí me da temor hacer tal cosa. A mí me da temor salir a predicar en las calles. A mí me da temor. Pero el domingo hablábamos, hermano querido, de que el amor de Dios echa fuera el temor. O hay dos cosas. O usted no se sabe amado por Dios, o simplemente usted no ha nacido de nuevo, hermano. Porque definitivamente, hermano querido, si yo me sé amado por el Señor, hermano, la misma Biblia es clara. El amor de Dios echa fuera el temor. Y no nos debe dar temor. Temor, hermano querido, hermano, de salir a predicarle, de hacerle frente a las tinieblas, hermano. Cosas, choques, situaciones encuentra usted cada vez que usted sale a predicar. Y a veces, hermano querido, no es fácil. A veces no es fácil salir a predicar porque usted se encuentra con multiformidad de caracteres, y más tratándose de Cristo. A usted lo van a insultar, a usted se van a burlar, a otro lo van a recibir. Hay otros que van a otro extremo, que son los que menos le creo. Yo a los que menos le creo son aquellos que, ay, sí, me viene a hablar de Cristo. Ay, diga, ay, a mí me gusta, hábleme. Y usted empieza a hablar ahí. Yo me acuerdo cuando salí a predicar a las calles en mis primeros inicios de la vida cristiana. Salíamos todos los domingos, después del culto nos íbamos a evangelizar. Todos los domingos, después del culto, los sábados, también salíamos a evangelizar por las calles. Esa tarea yo la hacía frecuentemente y tengo esa experiencia de encontrarme con muchos caracteres, y también sé cuando las personas son tomapelo, que le llamamos nosotros los tomapelo. Personas que, por ejemplo, le dicen, ay, sí, ay, a mí me gustan las cosas de Dios, hábleme. Ay, sí, tan chévere, ay, qué bueno. Yo recuerdo que nosotros alrededor de nuestro grupo familiar evangelizábamos, invitábamos a las personas y les gustaría que nos recojamos a las 5 de la tarde a la reunión. Ay, sí. Y me acuerdo que llegábamos a recoger a la persona y no salía nadie, hermano. Apenas se veía que se movían las cortinas por allá. Entonces a eso yo no les creo mucho.
A esos que, ay, sí, yo no les creo. Les creo más a esos que son así, no me hable de eso, no, a eso sí les creo, porque es que el Señor es especialista en imposibles. Entonces, eso sí, porque cuando esos así que no, llegan a Cristo, uy, téngase duro, hermano querido, porque esos son los que van a ser firmes en la fe, parados en la raya. Entonces, hermano, son multiformidades de asuntos, de situaciones que el enemigo usa para distraer que el mensaje no llegue a las personas, para distraer que el mensaje, para hacer posible que el mensaje, y si no lo hace, hermano, evidente lo hará muy sutilmente. No dice la misma Biblia que él se disfraza como ángel de luz para sencillamente, hermano, estorbar la obra de la proclamación del mensaje, para hacer que el mensaje no llegue a los corazones. Entonces, hermano querido, que Dios nos ayude a tener ese discernimiento cada vez que le prediquemos a alguien. Por eso, como decían días anteriores, hermano querido, no haga nada sin haber orado. No haga nada sin haber orado, hermano. No salga, hermano, es que me parece que voy a ir a hacer allí, salga como un... No. Hay que buscar dirección del Señor, hay que buscar el respaldo del Señor, la aprobación del Señor, que el Señor siempre vaya adelante preparando el terreno, hermano, porque cuando usted se mete a evangelizar, se está metiendo en el terreno del diablo, se está metiendo en terreno enemigo, es una guerra espiritual a la que toca hacerle frente. Y hermano, hay que ir revestido del Señor para todo lo que viene. Burlas, insultos, falsas piedades, como dice la Escritura, gente con una piedad falsa. Ay, sí, qué chévere, qué bonito, pero realmente no son reales. Entonces son cosas de ese tipo, hermano, las que uno tiene que hacerle frente, porque, hermano querido, cuando tengamos que salir a las calles tenemos que ir revestidos de eso. Muchas cosas nos vamos a encontrar. Tal vez usted no se va a encontrar directamente brujos, ni magos, ni nada de esas cosas, pero hay choques, hay situaciones de orden espiritual a las que toca hacerle frente y que no se hacen, hermano, simplemente gritando y zapateando. Hermano, se hace cuando usted obedece al Señor, cuando usted se somete al Señor, cuando usted se rinde al Señor, cuando usted obedece la palabra, cuando usted busca hacer la voluntad del Señor, hermano, usted va tranquilo, va seguro, va confiado, hermano querido, y no necesita hacer tanto esfuerzo, no necesita de tanto, hermano querido, para tener esa aprobación de parte de Dios cuando predique el mensaje del Evangelio. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor, en esta mañana. Señor, tú nos has dicho que nos has dado poder para predicar tu palabra. A estos les dijiste, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y por eso yo veo a Pablo, a Lucas, hablando de Saulo, Señor, y dice, este hombre lleno del Espíritu Santo. Lucas no dejó escapar ese detalle. Lucas no dijo, y entonces Saulo, con sus cartones de filósofo, con sus 5 idiomas que sabía, con su cartón de fariseo de fariseos, con su ciudadanía de judío de judíos, con su ciudadanía de romano de... No, Lucas no dijo eso. Lucas dijo, entonces Saulo, lleno del Espíritu Santo, cogió y enfrentó y confrontó al mago Elimás. Señor Dios de la gloria, son principios que son incambiables. Son, Señor de la gloria, principios que no se pueden variar, no se pueden pasar por alto. Señor de la gloria, Señor, nos has dado una tarea de proclamar tu palabra, de predicar tu palabra, de llevar el mensaje de salvación, pero también somos conscientes, bendito Señor de la gloria, que es una guerra espiritual. Que, Señor de la gloria, tú dijiste, Señor de la gloria, que estamos en el mundo, y el domingo hablábamos de eso, donde tú dices, bendito Señor, orando por la iglesia, decías, no te pido que los quites del mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que si a veces nosotros oramos pidiéndole a Dios que nos quite de la influencia del mundo, hermano querido, estamos orando en contravía a lo que Jesucristo oró al Padre, porque Él dijo, yo te pido no que los quites del mundo. Estamos en medio de esto, estamos en medio de situaciones, y a eso tenemos que hacerle frente, porque a eso nos llamaste tú, pero nos diste y nos revestiste de autoridad. Hoy te pido, bendito Señor de la gloria, porque la iglesia, el pueblo de Dios, retomemos la autoridad que tal vez nosotros le hemos entregado al enemigo. Tal vez la hemos dejado de lado. Tal vez a veces nos da temores, porque bendito Señor, como bien decíamos también el domingo, el amor de Dios echa fuera el temor. ¿Por qué nos debe dar temor predicar? ¿Por qué nos debe dar temor, Señor, confrontar como lo hizo aquí Pablo?
Pablo dice Lucas y nos resalta el detalle, lleno del Espíritu Santo, confrontó. Él no se puso, ay, qué tal que el Señor me haga quedar en vergüenza, qué tal que el Señor aquí, este mago me gane y me mande a tierra y me posea por demonios, como hacen algunos cristianos, es que estoy poseído. No, hermano, que Dios nos ayude, ayúdanos, Señor, ayúdanos a creer, como dijo alguien, a ser creídos en el buen sentido de la palabra, de quiénes somos en Cristo, de tener identidad, hermano. Usted también tiene la autoridad, hermano querido, si es un hijo de Dios, hermano, para ir a orar por un enfermo, para ir a hacer liberación, para ir, hermano querido, usted también tiene esa autoridad dada por Dios. Lógicamente, el Señor te dará el discernimiento para que tú hagas la tarea también. Hay momentos así en que el Señor te quiere usar. Pero a veces nosotros decimos, espere el domingo, yo lo llevo a la iglesia para que el pastor ore por usted. No, si usted es un hijo de Dios, usted también tiene esa autoridad para hacerlo. Hermano querido, para orar por un enfermo, para poner las manos sobre el enfermo y orar por él. Si usted es un hijo de Dios, obediente, que vive la palabra, que es un hijo de Dios que se procura vivir en santidad, que hace la voluntad de Dios, hermano, la autoridad de Dios está ahí, en usted, hermano. Porque Él dijo, por tanto, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y después de que el Señor dice eso, da la orden, dice, por tanto, si yo he recibido esa autoridad, la delego en ustedes, entonces vayan y hagan discípulos. Y hacer discípulos es como el Señor le dijo a Pedro en cuanto a la pesca. Te haré pescador de hombres. ¿Por qué? Porque sencillamente el oficio de pesca no requería solamente de echar la red, llenarla de peces y sacarla a tierra y ya tenemos los peces para la venta. No, después de la pesca había un trabajo arduo y era desenredar los pececitos que se quedaban enredados en la red y tocaba hacerlo con mucho cuidado porque si lo hacía de una manera brusca el pececito se perdía y ya no se podía vender. Entonces era un trabajo que había después de la pesca. Algunos le llamamos a eso el discipulado. No solamente es pescar, no solamente es con el evangelio traer a la gente a la salvación, sino que después de eso toca desenredarlos y toca con un cuidado y con un discernimiento porque la gente viene con miles de enredos de la calle, del mundo. Ayúdanos, Señor, a tener ese discernimiento, a tener esa capacidad dada por ti. Ya tú nos has revestido de la autoridad, bendito Señor, como iglesia, y nos has dado una misión y una comisión para ejercerla aquí en la tierra. Ayúdanos, bendito Señor, a hacer la tarea en el nombre de Jesús, revestido del Espíritu Santo. No se trata de nuestra intelectualidad, no se trata de nuestra capacidad, no se trata de ni siquiera de nuestras buenas intenciones. Ayúdanos, Señor, hacer como tú oraste cuando oraba, Señor, al Padre. Señor, yo oro que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Qué bueno que podamos ser ese equipo en unidad con Cristo y el Padre y la iglesia en unidad, haciendo la obra de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Rey del Cielo. Ayúdanos, bendito Señor, a ser totalmente dependientes de ti en todos estos asuntos. Y gracias te damos, Señor. Gracias te damos por lo que estás haciendo. Gracias te damos, Señor de la gloria, porque tú estás trayendo libertad, Señor de la gloria, a nuestras familias, bendito Señor. Tú estás trayendo libertad, bendito Señor, a esos hijos. Estás trayendo libertad, bendito Señor, Dios de la gloria, a esos vecinos, bendito Señor, Dios de los cielos. Y lo declaramos en esta mañana, Señor de la gloria, que esas cadenas de opresión caen en el nombre de Jesús y hay libertad y los oídos van a tener, Señor, comezón de oír el evangelio como lo hizo Claudio, como dijo, que nos mandó llamar porque quería oír la palabra de Dios. Nos narra el libro de los Hechos. Dice, él tenía ganas, tenía deseos de oír la palabra de Dios y mandó llamar a Bernabé. Y mandó llamar a Pablo. Y Señor Dios de la gloria, nos mandarán a llamar. Nos mandarán a llamar. Si nosotros no vamos, nos mandarán a llamar. Nos dirán, hey, tú que eres cristiano, venga, ore por mí. Venga, predíqueme, enséñeme la Biblia. Yo quiero saber más de Dios. Nos llamarán porque Señor Dios de la gloria, Padre amado, tú nos has dado la autoridad para hacer la tarea. Señor Dios de la gloria, y en el nombre de Jesús, el amor de Dios echa fuera todo temor en el nombre de Jesús, y a ti te damos la gloria, Señor. Amén y amén. Mis amados, que el Señor me les continúe bendiciendo. Un abracito para todos,
Un abracito, mis amados, buen día, que la gracia y la misericordia del Señor esté sobre nuestras vidas en este día. Chao, mis amados, bendiciones.